Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, agradeciendo siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Y esperando que ustedes estén bien, también allá, disfrutando la vida, sanos, bendecidos. Porque esto es lo que siempre aspiramos, tener salud y poder utilizarla para el servicio del Señor. Que no solamente estemos haciendo las cosas para nosotros, porque quizás un día el Señor nos preguntará, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, trabajamos, luchamos, hicimos esto, compramos, vendimos, todo, pero Él dirá, ¿y para mí qué hicieron? Recuerde que Él lo dio todo por nosotros. No escatimó ni a su propio Hijo, así que nosotros también debemos tener esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es lo que venimos hablando los domingos, el ejemplo que Él nos dejó. Ahora estamos hablando en cuanto a la encarnación de Cristo, que tampoco es cualquier cosa. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Por amor a nosotros. Porque no había un representante legal para la humanidad, entonces tuvo que despojarse de lo único y de lo que más quería, de su Hijo amado. Bueno, Él tiene todo. Pero eso es amor. ¿A cambio de qué? Porque si Dios murió por todos, por lo menos todos deberíamos ser agradecidos y creyentes en Él. Creerle a Jesucristo, ser bautizados, ser salvos todos, pero la mayoría no le creyó o no le cree. Porque Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 64, que Él sabía desde el principio quiénes no iban a creer en Él y quién le iba a entregar. Él sabía todo, por algo los nombres de los que se salvan están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Porque como les he dicho, si sabía quiénes no iban a creer en Él, entonces sabía quiénes sí, y están anotados ya. Dios no está, ya todo lo tiene hecho desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Pero fue manifestado en estos tiempos por amor a nosotros. Es extraordinario todo lo que ha hecho Dios, así que la encarnación es tremendo, es extraordinario. ¿Y cuánto necesitábamos que Él se hiciera un hombre como nosotros? Para que nos representara delante de Dios, y pasó las pruebas y fue sometido a grandes cosas, y todo lo pasó y lo sufrió por amor a nosotros y murió por nuestros pecados. Ojalá nosotros seamos conscientes de todo lo que Dios ha hecho y seamos agradecidos, como se nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Sean agradecidos y den gracias por todo y en todo, como dice en Efesios y también Pablo a los Tesalonicenses 5:18. Es lo menos que podemos hacer, ser muy agradecidos y ponernos al servicio del Señor y poderle decir, heme aquí, envíame a mí o alguna cosa. Pero piense, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya vimos que la encarnación de Cristo nos muestra que todos somos pecadores porque no encontró uno como Jesucristo. Por eso tuvo que venir Él. La vida de Cristo hace imposible la salvación porque ninguno puede pasar invicto, como digo yo, por este mundo. 33 años sin practicar el pecado limpio, impecable. ¿Quién puede hacer eso? Todo eso hace imposible la salvación para nosotros. Y la muerte de Cristo cerró todos los caminos que nosotros tenemos, que las buenas obras, que la religión, que un montón de cosas que nos hemos inventado para la salvación. Pero si Cristo murió es porque no hay una sola posibilidad de salvarse sin Él. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien pudiera ir al Padre sin Él,
entonces Él no había muerto. Si esto que yo hago me pudiera salvar, Él no había muerto. Si la religión pudiera salvar, Él no habría muerto, pero murió. Y esa muerte cerró todos los caminos. No hay posibilidad de salvación. Él mismo dijo, hablando de salvación del joven rico en Marcos capítulo 10, versículos 17 en adelante, pero en el 27, en el 26 dice, ¿y quién podrá ser salvo?, le preguntan los discípulos. Y Él les dijo, para los hombres es imposible. Humanamente es imposible porque ningún ser humano puede reunir los requisitos que un Dios santo, santo, santo demanda. Nadie tiene la santidad. Mas para Dios todo es posible, y Cristo la hizo posible y la dejó al alcance de cualquiera que le crea. Así que ahora tenemos, después de la muerte, tenemos la resurrección. Por algo tenía que ser humano para que pudiera morir, y tenía que ser Dios para que resucitara también. La resurrección de Cristo es lo más importante que podemos, bueno, todo es importante porque tenía que darse todas las cosas, pero la clave es la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 24, versículo 25 dice que murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Cristo nos enseña que no es posible justificarse ningún ser humano delante de Dios. Si alguien pudiera justificarse o presentarse inocente delante de Dios, Cristo no habría muerto ni habría resucitado. Pero la resurrección es la médula del Evangelio, es el corazón del Evangelio. Esta es la clave. Y solo hay ese versículo de Romanos 4, 25, que nos habla que resucitó para nuestra justificación. Y hoy hablaremos en cuanto a eso, más que todo en la imposibilidad de podernos justificar delante de Dios. Pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, aquel que resucitó de los muertos y volvió a vivir para ser Señor de los que viven y Señor de los muertos también, Señor de todos, como dice en Romanos 14. Tremendo. Y resucitó para que a los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es lo que nos dice la palabra por ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, que nos habla de el amor a Él y que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó para nuestra justificación. Y hemos sido comprados, dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos y hemos sido comprados por un precio tremendo. La sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El precio fue muy grande, pero la ignorancia nuestra es la que nos tiene así, siendo desagradecidos, ingratos con Dios y todo lo demás. Y es lo que no nos deja presentarnos y decirle, aquí estoy yo, envíame a mí, yo quiero servirle, yo quiero hacer algo. Es que es lo menos que podemos hacer, es entregar nuestra vida a Él para que Él la utilice según su voluntad. Muchas gracias, Padre, por todo el esfuerzo, sacrificio que ha hecho por nosotros y para nosotros. Y pidiendo, Padre Santo, que en este día el Espíritu Santo siga siendo el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job, en el libro de Job, en el capítulo 15.
Y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Estas son palabras de Elifaz, uno de los 3 amigos que vino desde lejos para condolerse de Job, viéndolo en la situación en que estaba terrible. Pero después se convirtieron en consoladores molestos, como él mismo les dice. Pero bien, habló algunas palabras claves. Dice acá en Job capítulo 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y se justifique el hijo de mujer? Creo que es Proverbios 20, capítulo 20, versículo 9, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá hacer eso? Nadie. En Mateo capítulo 5, versículo 8, en las bienaventuranzas, dijo Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿quién puede limpiar su corazón? Solo Dios, porque en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque si no es así, no tenemos chance de podernos justificar o presentarnos inocentes delante del Señor. Ahora dice acá, el versículo 15, he aquí que en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos, y nosotros que somos nuestra justicia como trapo inmundo. ¿Cómo nos podemos justificar si lo mejor que un incrédulo hace delante de Dios? Por eso dice, la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de Dios. La justicia, lo mejor que puede hacer, imagínense, si no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos nos desviamos, a una nos convertimos en inútiles. Y dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo hacemos para justificarnos? Dice el versículo 16, cuánto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, es decir, pecar o hacer cualquier cosa horrible, es como tomarse un vaso de agua. Es tremendo. Ahora, pasando un poquito más adelante, en el capítulo 25, otro amigo de Job llamado Bildad dice estas palabras. En el capítulo 25 de Job, el libro de Job, versículo 1, respondió Bildad suhita y dijo, el señorío y el temor están en él, y él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Y son muy buenas preguntas que se nos hacen, y esperemos que nosotros podamos decir, es imposible, si no es por medio de Jesucristo y la resurrección de Él y su encarnación. Porque si no se hace hombre, ¿cómo moría? Tenía que ser un ser humano como nosotros. Pero ya que Dios buscó y no encontró, entonces dice ahora, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se presentará un pecador que bebe, que peca, que pecar es como tomarse un vaso de agua? No le da nada. De continuo los pensamientos son malos, como dice en Génesis capítulo 6. Es maldad. Y Cristo dijo en el capítulo 7 de Mateo, y ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿cómo será limpio nacido de mujer?
he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Tremenda santidad de Dios, para que uno se presente igual que Dios, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los hombres, como dice en Hebreo por ahí 5:27. ¿Cómo? Nada es limpio, nada es puro delante de sus ojos. Es una santidad terrible la que tiene Dios. Y dice el versículo 6 de Job, capítulo 25, cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. ¿Cómo es que un gusano se puede presentar inocente delante del Señor? Y en Marcos capítulo 9, hablando Cristo del infierno, dice, donde el fuego nunca se apaga, no puede ser apagado, y el gusano de ellos nunca muere. Es decir, la persona ahí, esto está hablando de incrédulos, porque éramos gusanos, pero ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Creo que es Gálatas 3:26 que dice, pues todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero el que no tuvo nada que ver con Jesucristo acá, aquel que no le creyó, no fue bautizado, no recibió el Espíritu Santo, está perdido. Y sigue siendo un gusano. Y este gusano nunca muere, porque después de la resurrección, que viene el juicio del gran trono blanco, después de un reinado de 1000 años de Jesucristo, entonces comienza el juicio. Ya la gente resucitó y pasa al juicio, y el que resucita ya no puede más morir, ya no muere. Tremendo. Y está en el fuego que no puede ser apagado, y donde el gusano de ellos nunca muere. Tendrá que estar una eternidad vivo, sufriendo y sintiendo y pensando en todas las oportunidades que se tuvieron y se despreciaron. Yo le digo a la gente, siempre es una eternidad la que está en juego aquí. Nos estamos jugando una eternidad. Piénsele bien. ¿Y usted en qué le está confiando? En que no le hace mal a nadie y todo eso es mentira. Eso es añadir pecado al pecado. Porque somos malos, solo nos falta una oportunidad y mostramos de que somos capaces. Bueno y malo. Así que dice, ¿cómo se justificará el hombre que es un gusano y el hijo de hombre un gusano? Por allá en el Salmo 103, versículo 14, por ahí decía el salmista, que Dios no nos ha cobrado de acuerdo a nuestras faltas, a nuestros pecados, porque se acuerda que somos polvo, y el polvo de la tierra que somos nosotros, ¿cómo podrá justificarse delante de Dios y decir, yo soy inocente, nunca le hice mal a nadie, pasé invicto como Jesucristo? ¿Podrá decirle eso? Si todos estos morimos es porque somos pecadores, y si Cristo murió no tenía por qué morir, porque en 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 21, la palabra dice, al que no conoció pecado, al que nunca practicó el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que pudiera él justificarnos a nosotros y que podamos nosotros ser justificados por medio de la fe en él. Pero si no tenemos nada que ver con Jesucristo acá, miremos cómo se va a justificar, un gusano delante de Dios. Aquí en el Salmo 143, David decía, versículo 1 y 2, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano.
ninguno se podrá justificar, y lo está hablando un hombre conforme al corazón de Dios, y que Dios sacó la cara por él, y que en su hoja de vida está solo el pecado. Más que todo fue la muerte de Urías, en cuanto a Urías heteo. Pero habla Dios, el que hizo su voluntad y hizo exactamente todo lo que Él le mandó, excepto eso. Porque tal vez Dios nos suelta como las cometas, tal vez somos nosotros en las manos de Dios. Y una cometa, cuando se eleva y está haciendo buen viento, tira durísimo, hace mucha fuerza. Y la idea es que le suelte para irse. Y yo creo que somos como cometas pidiendo piola. Y si Dios nos suelta en un momento, ya sabemos qué pasa. Se va dando botes y al piso va a caer. Es cuestión de dejarnos un momento sueltos y todo termina. Pero Él dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. La ley tampoco va a justificar, y gracias a Dios en el nombre de Jesucristo que Él vino para cumplir la ley. No abolirla, sino a cumplirla, porque la ley tampoco justificaba a nadie. Y tenía que cumplirla, morir, resucitar para poder justificar o presentar inocente delante de Dios a un pecador. Si vemos un poquito más adelante, por ahí tengo algunos versículos. Aquí si es Proverbio capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Y tal vez algunos tengan la osadía de decir, yo he limpiado mi corazón, yo no tengo nada y todas estas cosas. Una cosa es que nuestro corazón no nos reprenda, como dice en Primera de Juan. No nos acuse. Pero otra es que tengamos un corazón limpio, pero el corazón nuestro es sucio. Y por algo dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Porque esto es lo que Dios quiere, el corazón, no las manos, no los pies ni nada de eso. Deme el corazón, porque de ahí emana la vida. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Es clave. Pero ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Que lo diga eso delante de Dios, delante de nosotros. Se puede hablar cualquier cosa. Delante del ser humano uno se justifica muy fácil y bonito. Pero delante de Dios, ¿quién podrá decir eso? Aquí en Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y esto lo está hablando uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Y él se dice así, si todos nosotros somos, incluido él, ¿qué diremos nosotros? ¿Cómo nos podremos justificar? Si nuestra justicia, lo mejor que yo puedo hacer y que ustedes pueden hacer, es como un trapo inmundo, ¿cómo nos justificaremos? Caímos como hojas y nos llevó el viento, secamos, marchitamos y nos podrimos. Es completamente imposible la justificación delante de Dios si no es por medio de la resurrección de Jesucristo. Entienda la importancia, la importancia que tiene la encarnación de Dios aquí, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es importantísimo y deberíamos ser muy agradecidos, porque Juan, en Primera de Juan capítulo 1, los primeros versículos, hablando del Verbo de Dios, de Jesucristo, dice al cual vimos
tocamos, palpamos, contemplamos. Por eso dicen, vimos su gloria. Ellos vieron. Yo hablo lo que él habló, porque yo no he visto muchas cosas extraordinarias que él ha hecho en mi vida y quizás ustedes también. Pero no lo hemos palpado, ni contemplado, ni nada. Sin embargo, Dios es tan grande que por medio de la fe en Él, llegamos a ser salvos y un día seremos semejantes a Él. Porque dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el versículo 3, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el propósito de Dios es coger un gusano, como es uno, y transformarlo a la imagen de Jesucristo, pero todo es por medio de la fe en Jesucristo, creyentes en Él. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero si le hemos creído, nos hemos bautizado, como Él dijo, recibimos el Espíritu Santo, porque yo no veo otra parte donde podamos recibir el Espíritu Santo, como me dicen algunos. Cuando usted recibe o acepta a Cristo y hace esta oración, el Espíritu Santo viene. No, yo veo que en Cristo el Espíritu Santo vino después que fue bautizado y salió del agua. Y por ahí para adelante seguimos en el libro de los Hechos. 2:38 decía el apóstol Pedro a la multitud que se habían arrepentido. Se dieron cuenta que ellos eran los que habían matado al Mesías. Y dijeron, pero el daño está hecho. Ahora, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Él les dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para dos cosas, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Que siguiendo más adelante veo que ese es el regalo que le da Dios al que le cree y le obedece. Es sellado, como dice en Efesios 1:13, nos selló con el Espíritu Santo para el día de la redención adquirida. Nos dio como garantía, porque son las arras, para asegurar, porque eso no es todo, pero el Espíritu Santo es la clave de la salvación y la seguridad de la salvación. El bautismo con el Espíritu Santo nos coloca en Cristo. Y esto es la clave. Que ya no estamos con Cristo, sino en Cristo. Y la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas para los que estamos en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1, decía el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero es que si estamos en Él, ¿cómo vamos a perder la salvación? No hay forma de perderla. La única es que Él se pierda, se condene para que nosotros seamos condenados porque estamos en Él. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Extraordinario todo lo que ha hecho Dios. Pero esto de la encarnación de Cristo tiene una importancia tremenda y a medida que yo voy entendiendo estas cosas, más agradecido soy de Dios, porque todo lo hizo fue por mí y para mí. Y si Dios permite, nos va a tocar hacer otro sobre esto. Que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por